Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de clases de inglés en línea de ITAM Construye. En esta ocasión vamos a analizar el uso de los intensificadores en inglés, intensifiers. Un intensificador, como su nombre lo dice, literalmente sirve para intensificar, pero en otras palabras sirve para hacer mayor énfasis en el significado de la palabra que sigue después del intensificador. Así que los utilizamos para dar mayor fuerza a nuestro discurso y para que quede bien reforzado y claro lo que queremos decir. El primer intensificador que vamos a revisar es very. Very se utiliza antes de la mayoría de los adjetivos y adverbios y también antes de las palabras few y little, que significan poco o poquito, respectivamente. Veamos el ejemplo aquí para que nos quede más claro. I know very little about cars. Sé muy poquito acerca de los autos. Aquí podemos observar cómo antes de little se utilizó very, tal y como nos dice nuestra definición. También cabe aclarar que very no se puede utilizar antes de adjetivos o adverbios comparativos. A lo que ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué es un adjetivo comparativo? ¿Cómo lo reconocemos? Lo mejor es con un ejemplo. Tall o taller. No podemos decir I'm very taller. No soy muy más alto que. Porque esos adjetivos comparativos ya nos están haciendo la función de intensificar lo que queremos decir. Por ejemplo, si yo digo I am taller than Nicolás, ya estoy diciendo que soy más alto que Nicolás. Entonces, la palabra taller ya tiene mayor fuerza y ya estoy haciendo más énfasis a su significado de la palabra. Nuestro siguiente intensificador es quite, y este es bastante usual y común en el idioma inglés. Tiene tres usos particulares. El primero de ellos es cuando se utiliza con un adjetivo que nos describe una cualidad que puede ser medida. De esta manera, la palabra quite significa mucho. Veamos el ejemplo para que nos quede claro cómo es una cualidad que puede ser medida. The soup is quite good, but not as good as the onion cream. La sopa es bastante buena, pero no tan buena como la crema de cebolla. Aquí ya podemos ver que la cualidad que estamos describiendo pues puede ser medida, porque la sopa es rica, pero no tan rica como la crema de cebolla. Entonces ya es una cualidad que tiene un parámetro, un estándar que lo mide. Otro uso para quite es cuando lo usamos con cualquier otro adjetivo que no describe necesariamente una cualidad que puede ser medida. Y de esta manera, ahí quite no significa mucho, sino significa completamente. Veamos nuestro ejemplo. The clock is quite broken. El reloj está completamente roto. Aquí no dice está muy roto, está bastante roto, sino completamente. También quite se suele escribir antes de las palabras a few, a little y a lot of. Veamos el ejemplo. He has quite a lot of money. Él tiene bastante dinero. Bien, veamos ahora el uso del intensificador to, el cual también es bastante común y se utiliza demasiado en el idioma inglés. El intensificador to tiene dos usos. El primero de ellos es cuando se utiliza antes de un adjetivo o un adverbio. Y en estos casos generalmente significa más que suficiente. Y no más que suficiente como el justo, sino que excesivo. Veamos el ejemplo para que esto quede más claro. The dessert is too sweet. El postre es muy dulce o bastante dulce. Entonces aquí está diciendo, hay un nivel de dulce que es suficiente para que sepa rico, pero este ya lo superó, es demasiado para mí. Por eso aquí se utiliza como more than enough, más que lo necesario, que lo suficiente. El siguiente uso es cuando lo escribimos antes de las palabras much, many, few y little. Como ya habíamos visto en una sesión anterior, much, many, few y little son cuantificadores. Entonces, cuando to se utiliza antes de estos cuantificadores,
quiere decir también mucho. Veamos el ejemplo. I got too much homework. Yo tengo mucha tarea. De esta manera está indicando much, pues ya de por sí nos dice mucha, pero antes tú nos dice que mucha tarea. Le da mayor énfasis, mayor poder a lo que queremos decir. No solo mucha, sino muchísima tarea. Nuestro siguiente intensificador a estudiar es so. So se puede utilizar antes de adjetivos que no son seguidos por nombres. Veamos nuestro ejemplo para que quede esto muchísimo más claro. He is so handsome. Él es muy guapo. Vemos que el adjetivo handsome, que está describiendo al sujeto he, no está seguido por un nombre. Y de hecho, en casi todos los casos, por no decir todos, la palabra so se va a utilizar después del sustantivo. Por ejemplo, imaginemos que ahora usamos un nombre. Marco is so handsome. Marco es el nombre, handsome es el adjetivo que está describiendo al sujeto con ese nombre, pero este adjetivo no es seguido por un nombre. De hecho, no hay manera en que lo siga el nombre de algo sin que la oración pierda sentido. Así que básicamente es un poco lógico. El siguiente uso de so es cuando lo utilizamos antes de adverbios o antes de los cuantificadores much o many. Y en estos casos sí puede ser seguido por nombres. Veamos un ejemplo. There were so many math problems in the last exam. Había muchos problemas de matemáticas en el último examen. Nuestro último intensificador a analizar es such. Such se puede utilizar antes de un nombre o antes de un nombre seguido por un adjetivo. O sea, todo lo contrario del ejemplo anterior que vimos que es so, que de hecho sigue después del nombre y antes del adjetivo. Veamos aquí el ejemplo. They are such polite children. Aquí such está antes del adjetivo que está describiendo cómo son las personas de la oración, que son los niños. Children es el sustantivo, el nombre que se utiliza para designar a ese conjunto de personas y se está utilizando antes. Aquí sí el adjetivo va seguido del nombre de aquello a lo que se está haciendo referencia. A diferencia de so, porque en so no podía seguir el nombre después del adjetivo. Así que es importante tener cuidado con esto para no confundirlos e intercambiarlos cuando esto no es posible. El siguiente uso de such es cuando utilizamos un nombre singular y que es precedido por un artículo. Entonces ponemos a such antes de aquel artículo. Veamos nuestro ejemplo. That was such an interesting movie. Esa fue una película muy interesante. Aquí el artículo es an y el artículo está antes de movie, que es el sustantivo aquí, y entonces pusimos such antes que ese artículo que estaba antes que aquel sustantivo que estaba en singular, porque no hablamos de movies, hablamos de movie. A modo de conclusión, cabe decir sobre los intensificadores que todos tienen la función de hacer mayor énfasis sobre aquello a lo que se está haciendo referencia. Su traducción literal podría variar un poco de una a otra, pero en cierto modo su significado es el mismo. En lo que hay que ser muy cuidadosos es cuando se utiliza uno y cuando se utiliza el otro, porque ya como vimos, a cada uno le aplican diferentes reglas gramaticales. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el material compartido les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor háganoslo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en nuestra próxima sesión, síganse cuidando y hasta la próxima.